a todas y todos ustedes. Hola, no, son buenos días, profesor, buenos días, alumnos, ¿no? Creo que es la forma correcta y dable. Pero bueno, ya. Buenos días, Nicole, buenos días, Ani, ¿cómo están? Muy buenos días a todas y todos ustedes. Muy bien, jóvenes señoritas, me presento, soy el Magíster David Cabana y con ustedes voy a trabajar en estas 2 últimas horas el curso de Cívica. Cívica. Muy bien, entonces vamos a trabajar con ustedes en estas 2 últimas horas. Por allí creo que alguien tiene su micro prendido, se está filtrando algo, por favor. A ver si me ayudan. Hay un micro prendido, cerciórense. Ya está apagadito. Muy bien, muchas gracias. Ya, nosotros vamos a trabajar de esta manera. Miren, voy a poner algunas directrices eh, para poder desarrollar nuestro trabajo de manera tranquila. Ya, por ejemplo, vamos. Nosotros vamos a responder algunas preguntitas. Siempre este curso genera preguntas. ¿M? Las preguntitas van a ser resueltas en 2 momentos. Va a haber 2 momentos para responder las preguntas. A la mitad de la sesión y al final. A la mitad voy a dar un tiempo prudencial para que ustedes puedan decir, profesor, no entendí esto, no entendí aquello, una repasadita, o explique más esta otra cosita. Entonces, a la mitad de la sesión yo voy a dar un tiempo. Y luego al final también. Ahora, ¿qué ocurre con las preguntas? Ya me ha pasado en CEPRUSAs anteriores. A veces parece que los alumnos se inspiran en este curso o han visto mucha televisión y me preguntan y me comienzan a hacer preguntas como si esto fuera caso cerrado, ¿verdad? Me dicen, profesor, ¿qué puedo hacer si es que mi abuelita se ha muerto y no ha dejado testamento y mi tío, el mayor, se está quedando con el terreno de la abuelita, las chacras, profesor? ¿Cómo puedo hacer? Bien, no, ese tipo de preguntas no voy a responder. ¿Pero por qué, profe? Si son mis preguntas, yo sí tiene que responder. No. ¿Por qué? Porque tienen que ser preguntas relacionadas directamente al tema que estamos tratando. Y cuando nosotros resolvamos, siempre ustedes pregúntense o analicen, ¿no? Si esta consulta que voy a hacer va a ayudar a que se esclarezca un tema que el profesor está dando y si esto al final va a ayudar a que yo no me equivoque en una pregunta, en un examen de admisión. Eso es lo que al final interesa. Este curso tiene 2 objetivos. Uno, aprender sobre el respeto, la tolerancia, la convivencia, correcto. Y 2, que ustedes no fallen en su examen de admisión. Entonces, centremos ya nuestra mm, intervención en aspectos que nos puedan aclarar, ya, aclarar estos puntos, por favor. Eso les pido, ¿ya? A ver, no entendí el comentario del señor Francisco. No sustenta el sueldo, respuesta. Mm, no entendí muy bien su comentario, por favor. A ver, no entiendo por qué el comentario. Tal vez se ha equivocado de chat y está respondiendo ello, no lo sé. Pero bueno, prosigo, jóvenes. Entonces, solamente esos 2 criterios, jóvenes señoritas. Por favor, las preguntas que sean lo direccionado a nuestro curso, ¿ya? ¿Y por qué? Porque solamente yo tengo 2 horitas a la semana con ustedes. Entonces, en estas 2 horas yo tengo que buscar desarrollar la totalidad de la parte teórica del tema, encima responder preguntas que ustedes tienen y encima avanzar con las preguntas de la práctica. Entonces no me va a alcanzar el tiempo. Si tuviésemos tal vez más horas a la semana, 3, 4, podríamos hablar de otros temas diferentes a los de nuestro curso directamente. Bien, listo, muy bien. Entonces, dicho esto, ahora sí voy a comenzar a compartir mis poderosas diapositivas y vamos a revisar el primer tema que nos atañe para esta sesión. ¿Y cuál es el primer tema que nos atañe para esta sesión? Siguiendo el orden que nuestro banco nos presenta, el primer tema a trabajar es derechos humanos, primera parte. A ver, confirmen, por favor, ¿se está viendo la diapositiva? ¿Se observa la diapositiva? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Los demás observan la diapositiva? ¿Se ve? ¿Se mira? ¿Sí? Sí, profesor.
Correcto, muy bien. Entonces empecemos. Ya vamos a hablar de lo que es derechos humanos. Entonces vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a tratar una pequeña introducción sobre derechos humanos. Bien, antes de hablar directamente de derechos humanos, vamos a hablar un poquito sobre derecho, un poquito sobre derecho, sobre esta idea, más que el concepto de derecho, sobre la idea de derecho. El derecho puede ser entendido desde diversos ángulos, desde diversas formas y diversas líneas de pensamiento. Una de ellas, por ejemplo, ve a esta idea de derecho como aquella serie de normas, principios, directrices orientadas a poder permitir y facilitar la convivencia del ser humano como tal. Entonces, si nosotros tomamos esta línea, la pregunta sería, profesor, ¿desde cuándo nosotros podemos hablar de derecho? ¿Desde cuándo podemos hablar de derecho, de esta idea de derecho? Entonces la respuesta es, ¿no? La idea de derecho, vista desde este punto de tratar, va a poder ser entendida desde tiempos inmemoriales. Si nosotros analizamos a las primeras organizaciones del ser humano, esas sociedades tribales, totémicas, muchas de ellas, ya tenían, aunque de manera primaria y muchas veces instintivas, cierto tipo de normas, de límites de su comportamiento y de su accionar. Conforme la sociedad humana se fue haciendo compleja, estas normas, estas líneas de pensamiento también se fueron haciendo más complejas a la vez. Tanto así que podemos hablar de las grandes culturas de la antigüedad, ¿verdad? Como Grecia, como Mesopotamia, por ejemplo, ¿no? De Mesopotamia encontramos la figura del código Hammurabi. Miren, ya hablamos de código, ¿no? Un término ya muy complejo. Y este código Hammurabi se basaba en una ley, ¿m? Y esta ley se basaba en la ley del talión, y la ley del talión se basaba en un principio, ¿no? En el principio de ojo por ojo y diente por diente. ¿Se dan cuenta? O sea, ya había una idea muy avanzada de derecho. Eso es cierto, en cualquier cultura de la antigüedad, llámese Grecia, Roma, el Tahuantinsuyo, aztecas, mayas, India, Persia, lo que fuere, la que fuere, la idea de derecho ya estaba muy ampliamente desarrollada. ¿M? Pero la característica era que no podíamos hablar de que todos los individuos de la sociedad gozaban de los mismos derechos. No todos los individuos de la sociedad gozaban de los mismos derechos. Por ejemplo, pensemos en la Edad Media. En la Edad Media tenemos a los siervos. ¿Los siervos gozaban de derechos? Claro que sí. El siervo tenía el derecho de pedirle al señor feudal un poco de tierra para poderla cultivar y con las ganancias que esto le generase poder pagar los tributos y o impuestos que se le eran dados. De igual manera, cuando la vida del siervo corría peligro, ¿quién tenía que protegerlo? El señor feudal, ¿verdad? Muy bien. ¿Te das cuenta? El siervo gozaba de derechos. Pero la pregunta es, ¿el siervo gozaba de los mismos derechos que el señor feudal? Ah, no, pues, o sea, el señor feudal disfrutaba de mayores y mejores derechos que los siervos. ¿Te das cuenta? Entonces, aunque la idea de derecho siempre ha estado presente en el devenir del ser humano, no todos gozaban de los mismos derechos a la vez. Ujú. Entonces, profesor, ¿desde cuándo nosotros podemos hablar de una idea de derecho, pero de una idea de derecho iguales para todos? Ya. Esta idea de derechos iguales para todos, en la época moderna, ojo, época moderna, se puede hablar desde dos momentos históricos muy importantes. ¿Cuáles son? Desde la independencia de las 13 colonias norteamericanas y desde la Revolución Francesa. Repito, ¿desde qué momentos históricos se puede hablar de una idea de derechos, pero idea de derechos iguales para todos en la época moderna? Desde la independencia de las 13 colonias norteamericanas y desde la Revolución Francesa. Listo. Entonces, ya con esta idea un poco más clara, podemos entrar a hablar de dos conceptos que ya fueron materia de preguntas en exámenes de admisión. El concepto, por ejemplo, de dignidad humana y el concepto de derecho. Primero, vamos, hablemos de dignidad humana.
Señoritas, señores, ¿de qué o qué entendemos nosotros por la dignidad humana? Mire, la dignidad humana es un valor muy, muy importante, ya que es el derecho que tiene cada persona, cada ser humano de ser respetado y de ser valorado de manera individual y de manera social. ¿Y por qué? Porque la dignidad humana es un valor humanizante. Repito, la dignidad humana es un valor humanizante. Tanto así que la dignidad humana, jóvenes señoritas, es la base de los derechos humanos. Esa fue pregunta UNSA. La UNSA preguntó, ¿cuál es la base de los derechos humanos? Respuesta, la dignidad humana. ¿Mm? La dignidad humana también es un valor intrínseco e inalienable. ¿Por qué se dice que es un valor intrínseco? Porque la dignidad humana es propia de cada persona, se expresa por sí misma, es decir, no depende de las circunstancias que la rodean. Inalienable porque la dignidad humana no se puede vender, no se puede renunciar a ella, no se puede cederse tampoco. Bien, acá voy a hacer un alto porque tenemos que conversar un poquito para poder entender lo amplio y lo complejo de este término de dignidad humana. A ver, jóvenes señoritas, una pregunta a ustedes. Pueden utilizar el chat o pueden utilizar también su micro. ¿Cuál creen ustedes que es el acto más execrable, más cruel, más nefasto que puede cometer un ser humano contra otro ser humano? ¿Cuál creen ustedes? A ver, ¿cuál creen ustedes, jóvenes? Vamos. Pueden escribir en el chat. La matanza, por ejemplo, puedo matar a otra persona. Una persona puede acabar con la vida de otro ser y no ir a la cárcel. Ejemplo, legítima defensa. Algo más cruel, más cruento. Me dicen, a ver, humillación. Me dicen, David, no sirves para nada, eres lo peor. Ya está. Me están humillando, sí, pero sigo acá. O sea, es algo fuerte, ¿sí? No respetar su derecho, pero ¿cómo? O sea, específicamente algo, ¿no? Tortura, va, puede ser. A ver, vamos, sigan escribiendo. A ver, ¿qué creen que es lo peor que puede hacer un ser humano contra otro ser humano? ¿Cuál es el acto más execrable, más cruel, más cruento? Esclavitud, asesinato, a ver, privarlo de su libertad. Un juez agarra y señala que tal persona va a ir a la cárcel, pues estás privándole de su libertad. Ya, pero no es lo peor. Dejarlo en ridículo. No. Indiferencia. Ella no me mira, profesor. Abuso de poder. Los alcaldes a cada rato lo hacen, ¿no? A ver, vamos a conversar sobre eso. Mire, les voy a comentar un poco esto. A ver. Esto ocurrió cuando yo era estudiante de Derecho. Yo todavía era estudiante en la universidad. Tuve la suerte de que un catedrático, conjuntamente con otros 4 compañeros, nos eligiera para poder apoyarlo durante una semana, porque él daba unos cursos, unas charlas en el penal de Socabaya. O sea, profe, ¿fue a la cárcel? Sí. Fuimos durante 5 días por las mañanas al penal de Socabaya para apoyar a este catedrático que daba algunas charlas allí. Y durante estas charlas nosotros teníamos la oportunidad de conversar con personas que estaban purgando condena allí. Y había personas que estaban purgando condena por diferentes delitos, o sea, muy diferentes delitos. Y una cuestión muy característica era que casi todos ellos siempre buscaban justificar su accionar. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos con las personas que habían cometido asesinato, ¿no? Te decían, no, no, es que yo lo maté porque habíamos robado juntos y este muy vivo se quiso quedar con todo el botín y por eso lo maté, pues. Obviamente con otras palabras más fuertes. U otra persona, ¿no? Decía, no, yo lo maté porque lo encontré con mi mujer y por eso lo maté, pues ya. Siempre buscaba un justificante. Pero cuando nosotros les preguntábamos, ¿cuál creen ustedes que era o quién había cometido el acto más execrable, más cruel, más nefasto? Todos ya coincidieron en la respuesta. ¿Y quiénes eran? Las personas que habían cometido abuso sexual contra niñas y niños. Es decir,
el mismo asesino, me acuerdo un señor nos decía, o sea, yo he tenido un motivo para matar, él se metió con mi mujer, pero o sea, un violador de niños, no, pues joven, él no tiene ningún motivo, eso no se justifica por nada, nos decían. Entonces, ya, entonces, nosotros ahí pudimos tal vez darnos cuenta, ¿ya? De que tal vez, ojo, tal vez, la cuestión más execrable, más cruel, más cruenta que una persona puede cometer contra otro ser humano, tal vez sea la violación de niñas y niños, el abuso sexual contra niños y niñas. Y si nos ponemos a analizar, pues tiene mucho de cierto, ¿no? Miren, imagínense, es hacerle un daño irremediable a un pequeño, una pequeñita de 5, 6, 4, 3. O sea, es un acto cruel y horrendo por donde se mire, por donde se quiera observar. Pero, escuchen bien esto, pero aún la persona que ha cometido estos actos tan execrables como abusar sexualmente de una niña o de un niño, hasta estas personas siguen gozando de dignidad humana. ¿Qué, profe? Pero, profe, si es un violador de niños, ¿cómo va a gozar de dignidad? Sigue gozando de dignidad. ¿Pero por qué, profe? Volvamos a leer, está en la diapositiva. ¿Qué dice? La dignidad es un valor intrínseco. ¿Qué significa? De que la dignidad no depende de las circunstancias. Es decir, solamente si eres buena persona gozas de dignidad o solamente y si eres mala ya la pierdes. No. Por ejemplo, esta persona que está en la cárcel purgando condena por violación, por abuso sexual de niñas y niños, ¿tiene derecho a atención médica? Sí. ¿Tiene derecho a alimentación? Sí. ¿Te das cuenta? Porque la dignidad humana es la base de los derechos humanos y por ende sigue gozando de sus derechos humanos, de los que pueda desarrollar estando en prisión. Lo sigue gozando, ¿ya? Porque tiene ese derecho, porque es un ser humano, sigue gozando de dignidad. Un alumno me preguntó alguna vez, profesor, ¿y en aquellos países donde se aplica la pena de muerte, dónde queda la dignidad humana allí? Miren, jóvenes, hasta para aplicar la pena de muerte, se toma en cuenta la dignidad de la persona. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, en varios estados de este país, se permite y se lleva a cabo la pena de muerte hoy actualmente. ¿Y cómo se lleva la pena de muerte en Estados Unidos? Es un acto público, en una plaza, se desnuda la persona y el criminal, se le golpea y luego después se le corta el cuello para que se desangre y muera, y muera allí, agonice por horas y horas, para que escarmiente y para que de alguna forma también pueda sentir el dolor que causó a sus víctimas. ¿Así se lleva a cabo la pena de muerte? No, ¿verdad? No, profe. La pena de muerte se lleva a cabo casi en un acto privado, ¿no? Solamente está ahí representantes del ámbito judicial, o médicos para corroborar la muerte de esta persona, las víctimas para hacer. Es decir, es un acto casi privado. Es más, ¿cómo se busca que sea la muerte de este criminal, ¿no? Del criminal? Pues se busca que sea lo más rápida posible, lo más inmediata posible, ¿ya? Lo menos indolora posible. Es decir, hasta para aplicar la pena de muerte en los países donde ésta se lleva a cabo, hasta para eso se tiene en cuenta la dignidad de la persona. Yéndonos a un extremo, ya yéndonos a un extremo, hasta muertos seguimos gozando de dignidad. ¿Muertos, profe? Sí. O, a ver, preguntémonos, los jóvenes que estudian medicina pueden ir a cualquier cementerio. ¿Es correcto que puedan ir a cualquier cementerio y sacar un cadáver para ponerse a estudiar? O sea, ¿es correcto que se haga eso? ¿Así? ¿De buenas a primeras pueden ir a cualquier cementerio? No, ¿verdad? Pero, profe, si ya está muerto, pues, ¿para qué le va a servir? No. ¿Se dan cuenta que, entre comillas, hasta muertos siguen gozando de dignidad? Por eso es que se dice que la dignidad es un valor humanizante. Por eso es que la dignidad es la base de los derechos humanos. Bien, no te olvides. Siguiente concepto, el concepto de derecho. Como ya se mencionó, derecho tiene muchas acepciones, muchas conceptualizaciones y demás. El Banco del CEPRUNSA ha tomado la siguiente. El Banco del CEPRUNSA nos dice,
El derecho es aquel conjunto de normas que permite resolver los diferentes conflictos que van a ocurrir dentro de una sociedad. Ya. Ahora, también nos menciona, el derecho es la facultad que se tiene de hacer y de exigir que se cumpla lo que la ley o la autoridad ha hecho a mi favor. Y de acá salió una pregunta de la UNSA de verdadero y falso, salió un enunciado. ¿Qué te puso la UNSA en un enunciado? ¿Un delincuente tiene el derecho de exigir que se cumpla la ley? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? A ver, Stephanie dice verdadero, Armando, verdadero. Correcto, muy bien. Muchos marcaron en esa pregunta falso. ¿Y por qué? Porque razonaron de esta manera, ¿no? O sea, un delincuente puede exigir que se cumpla la ley, sí, o sea, tiene ese derecho. Pero si es un delincuente, ve, profe, la ley es para todos. La ley dice muy claramente, toda persona tiene derecho a un abogado. Una persona que ha cometido un ilícito tiene derecho a un abogado, sí. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Y puede exigir ese derecho. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos algo más claro estos dos conceptos y ahora ya podemos entrar a hablar de las características de los derechos humanos. El Banco del CEPRUNSA nos presenta 9 características de los derechos humanos. 9 características. En esta diapositiva vamos a hablar de las 5 primeras características, ¿ya? Los derechos humanos son universales, son naturales, son inalienables, son obligatorios y son indivisibles. ¿Por qué decimos que los derechos humanos son universales? Porque estos son para todos sin ningún tipo de distinción de nacionalidad, procedencia, origen, raza, etcétera. Siguiente característica, los derechos humanos son naturales. ¿Por qué son naturales? Porque el origen de los derechos humanos no está en el Estado, ni siquiera en las leyes, sino ¿dónde? En la misma naturaleza del ser humano. Lo que hace un momento les dije, ¿desde cuándo nosotros gozamos de derechos humanos? Desde el momento mismo que somos seres humanos. O sea, basta con ser un ser humano, una persona, ya gozamos de estos derechos. ¿Ya? Profe, ¿y cómo los podríamos perder? Pues tendríamos que convertirnos en una piedrita, en un lapicero, en esta hojita, no lo sé, pues para perder nuestra dignidad, nuestros derechos, porque ya no seríamos personas, ¿no? Entre comillas. Tercera característica, los derechos humanos son inalienables. ¿Por qué se dice que son inalienables? Porque no se pueden negociar. Ni siquiera el Estado mismo puede hacer o tener una libre disposición sobre ellos. En resumen, no se puede renunciar a estos. Los derechos humanos son obligatorios, porque estos deben ser respetados por todos, por las Fuerzas Armadas, por la policía, por la empresa privada, las instituciones públicas, hasta el mismo Estado, por usted, por mí, por todos. Todos tenemos la obligación de respetarlos, aunque no exista una ley que así lo señale. Quinta característica, los derechos humanos son indivisibles. Salón de clase, díganme rápidamente, ¿cuántos son los derechos humanos? 30, 15, 20, 50, 80, 100, ¿cuántos son? Vamos, jóvenes sociales, ¿cuántos son los derechos humanos? 30. 30, me dicen por allí los demás. Flor me dice 30, ¿quién da más? ¿Quién da más? Nieves me dice 30. Correcto, muy bien, son 30 los derechos humanos. Correcto, estrellita para ustedes. Muy bien. Ahora, profe, ¿pero por qué son indivisibles? Ya, les voy a poner un ejemplo real que ocurría acá en Arequipa. Era una empresa, no es un restaurante, una empresa de comidas. Solía trabajar así grande esta empresa, decía, a ver, por ejemplo, llamaba para un puesto de mozo. No iba, decía, muy bien, vas a trabajar de mozo y en esta empresa te vamos a cumplir todos tus derechos. Vas a estar en planilla desde el primer día, vas a tener tus derechos de vacaciones, gratificaciones, seguro, escolaridad, si es que tienes hijos, es decir, todos tus derechos laborales, todos. Pero, te decía, pero, el primer mes de trabajo y solo el primer mes de trabajo, no vas a tener ni un solo día libre de descanso. Es decir, vas a trabajar los 30 días de corrido. Y recién a partir del segundo mes vas a tener un día libre a la semana como cualquier trabajador. ¿Aceptas o no aceptas? Muchos aceptaban, ¿no? Porque decían, bueno, el único derecho que me están negando es mi derecho al descanso, pero solo es por 30 días. Aceptaban. ¿Mm?
Entonces, pareciera que solamente nos estaban afectando un derecho, el derecho al descanso. Pero si nosotros analizamos, si una persona trabaja 30 días sin tener un solo día libre de descanso, tal vez, se podría haber afectado también su derecho a la salud, o sea, su salud tal vez se podría haber afectada o no. ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿verdad? Tal vez sí. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, aunque pareciera que solamente estaban afectando a un derecho, a la larga estaban poniendo en riesgo a otros derechos más, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, etcétera. Es por eso que se dice que los derechos humanos son indivisibles, porque los derechos humanos se complementan unos con otros. Y si yo acepto que solo me cumplan estos derechos y estos otros no, a la larga estos van a terminar afectando a estos también, porque los derechos humanos se concatenan unos con otros. Por eso la característica dice de que los derechos humanos no se pueden dividir. Es decir, o me cumples los 30 o los 30 derechos. No es que 10 primero y 20 después, no. Los 30 o los 30. Bien, ya hemos visto las 5 primeras características, vamos a ver las 4 finales. Sexta característica, los derechos humanos son, como tu profesor, ¿cómo así? Inviolables. ¿Por qué se dice que son inviolables? Porque los derechos humanos no pueden ser lesionados, no pueden ser destruidos, ya que ello conllevaría un crimen de lesa humanidad. Siguiente característica, los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Qué significa que son imprescriptibles? Que no son susceptibles al paso del tiempo. Es decir, en palabras simples, que los derechos humanos no caducan, no tienen ningún tiempo de duración. Nadie puede decirles a ustedes, ya saben que jóvenes, ustedes ya solamente puedes postular a la UNSA hasta los 20 años, o sea, ya has postulado hasta los 20, ya, en más de 20 no puedes, pues no. Tu derecho a la educación se mantiene en el tiempo. Una persona de 70, 75 años ya jubilado, jubilada, dice, ya ahora ya tengo tiempo, ya estoy jubilada, estoy jubilado, ahora sí mi sueño siempre fue estudiar tal carrera, voy a postular a la UNSA. ¿Alguien puede negarle que esta persona postule a la UNSA? No, nadie. Nadie puede decirle, oye, no, ¿tú para qué postulas si ya tienes ya 70 años, aparte si ingresas me vas a quitar mi vacante? No, 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 no postules, ¿no? Su derecho se conserva, se mantiene vigente en el tiempo. Siguiente característica, los derechos humanos son progresivos. ¿Por qué decimos que son progresivos? A ver, porque actualmente tenemos 30 derechos y estos derechos se materializan en la sociedad, ¿ya? Y la sociedad humana no es estática, pues. Nuestra sociedad es cambiante, es dinámica. Entonces, nadie quita que de acá a algunos años aparezcan nuevos hechos, nuevos sucesos que tal vez ameriten que se puedan convertir en derechos, ¿no? En serio, sí. Por ejemplo, miren, se me viene a la cabeza el tema de la clonación. Sabemos que el ser humano ya puede clonar seres vivos, ¿no? El primer ser vivo clonado fue la ovejita Dolly. Y hoy en día la clonación de otros seres vivos es algo que está en discusión ética, moral, ¿no? Pero ¿quién quita que de acá a 30, 50, 60 años más adelante esta cuestión de la clonación ya sea una realidad y hasta se convierta en un derecho humano? No lo sé. Pero progresivo significa de que los derechos humanos sí pueden aumentar con el paso del tiempo. Es decir, actualmente tenemos 30, pero nadie quita que de acá a 100 años más adelante tengamos pues 31, 32, 33 derechos. No lo sé. Siguiente característica y finalmente, los derechos humanos son irreversibles. ¿Qué significa esto? De que por ningún motivo, razón o circunstancia se me puede desconocer los derechos que yo ya tengo reconocidos hasta la actualidad. Es decir, si actualmente yo tengo 30 derechos humanos, pues debo tener los 30 derechos humanos de acá a 5, 10, 15 años mínimo, ¿ya? No puedo tener menos. Por eso son irreversibles. Listo, salón de clase. Muy bien. Y antes de continuar, voy a hacer una preguntita de la parte anterior de características. Fue una pregunta que vino en la UNSA, en un examen de admisión. La UNSA preguntó, el enunciado más o menos decía así, a ver, María ha intentado suicidarse, pero no lo ha conseguido. La pregunta era,
Con esta acción, ¿a qué característica de los derechos humanos se estaría lesionando? A ver, repito, María ha intentado suicidarse, pero no lo ha conseguido. Con esta acción, ¿a qué característica de los derechos humanos se estaría lesionando? Vamos, jóvenes, ¿a qué características? ¿O a qué característica directamente? A una. A ver, ¿a cuál? A ver, Rebeca, pregunto, Rebeca. Jorge, a ver, pregunto a los dos. ¿Derecho a la vida es una característica? O sea, ¿está acá como característica? Inviolable, o sea, dice acá inviolable, dice derecho a la vida como característica. No, entonces no es derecho a la vida. O sea, yo les estoy diciendo qué característica. Indivisibles me dicen por ahí. Inalienable. A ver, sigan. Inalienable, indivisible. ¿Qué más? Vamos, vamos. Les estoy pasando las diapositivas. Estoy retrocediendo para que recuerden. Inalienables. Vamos. Los demás son más de 56 personas en el salón. Inviolables, me dice Stephanie. Inviolables, inviolables, inalienables. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? Indivisibles, me salió Camila por allí también. Inviolables. Listo. A ver. Vamos a analizar el enunciado de esa pregunta que vino en el examen de admisión. ¿Cuál fue la pregunta? María ha intentado suicidarse, pero no lo ha conseguido. Ya está. Pregunto yo. Cuando una persona intenta suicidarse o se suicida, ¿está renunciando a qué derecho? Vamos. Cuando una persona intenta o se suicida, muy bien, Karen, a su derecho a la vida. O sea, está renunciando a su derecho a la vida. Muy bien. Búsquenme, por favor, en la diapositiva, cuál es la característica que me dice que no se puede renunciar a los derechos. Ah, inalienable. ¿Qué dice inalienable? No se puede renunciar. Ah, entonces, en esa pregunta que hizo la UNSA, en ese examen de admisión, la respuesta correcta, respuesta UNSA, es inalienable, porque directamente se está afectando a esta característica de los derechos humanos. Bien, o sea, ya se han dado cuenta cómo la UNSA nos puede bueno, les puede preguntar a ustedes esta parte, ¿verdad? De las características. Te puede poner un caso y te puede pedir que usted lo relacione, que lo relacione con estas características. Muy bien. Ahora sí, continuemos, continuemos. Espérense, voy a tomar un poquito de agüita, la garganta ya no me da. Bien. Vamos a hablar de la tipología de los derechos humanos. Nosotros conocemos, ustedes conocen la tipología de los derechos humanos principalmente con el nombre de generación de derechos. ¿Sí? Ah, sí, pues generación. Existen típicamente 3 generaciones de derechos. Derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Algunos autores consideran hasta una cuarta y es más, hay otro que hasta una quinta generación de derechos, ¿no? Pero nuestro Banco de Pronuncia nos habla solamente de 3 generaciones. O sea, fijémonos todos en el cuadrito azul. El cuadrito azul, perdón, el cuadrito verde, ¿qué nos dice? Derechos de primera generación. Estos derechos de primera generación aparecen en el siglo XVIII, siglo XIX, y van a tener como su principal principio la libertad, ¿ya? Ahora, estos derechos de primera generación van a ser conocidos también con el nombre de derechos civiles y políticos. Repito, ¿con qué nombre se conocen los derechos de primera generación? Con el nombre de derechos civiles y políticos. Estos derechos de primera generación van a ser llamados también derechos personalísimos. ¿Por qué? Porque en primer lugar van a buscar proteger, cuidar al individuo como tal, a la persona como individuo. Por ejemplo, allí encontramos nosotros el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, ¿ya? Etcétera. O sea, ¿te das cuenta? Primero protegen al ser humano, al individuo como tal. También estos derechos de primera generación son políticos porque le ponen un límite al Estado, ¿ya? Buscan limitar el poder del Estado como tal. Ejemplo, profesor, el derecho al sufragio, el derecho al voto.
¿Y esto cómo limita el poder del Estado? A ver, antes el Estado era casi omnipotente, o sea, hacía todo lo que él quería. En una monarquía, el gobierno pasaba de generación a generación, ¿no? De padre a hijo y todo lo demás. Con el derecho al sufragio, al voto, esto cambia, porque se le dice, no, Estado, tú no puedes hacer lo que quieras. Yo como ciudadano tengo el poder de decir y decidir quiénes van a ser mis autoridades. ¿Te das cuenta? Ya se le pone un límite al poder del Estado. Correcto. Continuemos. El cuadrito azul. En el cuadrito azul tenemos los derechos de segunda generación que aparecen en el siglo XIX, siglo XX. Estos derechos de segunda generación van a ser conocidos también con el nombre de derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos de segunda generación van a tener como base el principio de la igualdad. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, derechos como el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, al agua, derecho a la alimentación, etcétera. Son derechos que van a estar dentro de esta generación. Siguiente, derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación van a aparecer en el siglo XX, siglo XXI. Y estos derechos van a basarse en principios como la paz, la justicia, la solidaridad. Una característica de los derechos de tercera generación es que van a ser derechos mucho más colectivos. No se van a preocupar tanto por el individuo en sí, sino van a presentar una preocupación por la sociedad en su conjunto como tal. Acá tenemos como el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el derecho a la paz, etcétera. Listo. Ahora, jóvenes, no se preocupen que sobre los derechos que forman parte de las generaciones vamos a ir hablando en temas subsiguientes. Entonces, tranquilos. Luego de haber visto ello, vamos a hablar nosotros de el derecho internacional de los derechos humanos. Repito, vamos a hablar del derecho internacional de los derechos humanos. Profe, ¿qué es eso? No entiendo, parece trabalenguas. Bien, les voy a explicar. Primero, ¿qué es derecho internacional? En palabras simples, el derecho internacional es todo aquel cuerpo normativo, todas aquellas normas que no solamente van a tener un sentido de obligatoriedad en ámbitos internos de un solo país, sino que van a tener la característica de ser obligatorios en su cumplimiento para varios países a la vez. ¿Ya? Ese es el derecho internacional. Ahora, el derecho internacional en el mundo ha estado principalmente relacionado en el siglo XVI, siglo XV, siglo XIV, principalmente a temas comerciales, es decir, en el mundo del comercio, de navíos y demás. Digamos que sí había una idea de derecho internacional, o sea, de reglas que se respetaban por varios países a la vez. Pero si nosotros hablamos de derecho internacional relacionado a derechos humanos, es decir, a la protección de los seres humanos, eran muy pocos o casi no se cumplían. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cómo eran las guerras en el siglo XVI, XVII, XV? Eran guerras sangrientas. Nadie casi respetaba los derechos de los vencidos, ni los soldados que se rendían, ni de los heridos, de nada. Es más, era de costumbre y habitual que los ejércitos vencedores ingresaran a las ciudades y arrasaran con estas, las incendiaran, las quemaran, violaran, mataran y demás. Era muy común y todo esto se toleraba, entre comillas, porque estaban en guerra. Pues. En la guerra casi todo era permitido. Ahora, esto cambia un poco cuando aparece la figura del suizo Henry Duman. Henry Duman, por favor, ¿quién es ese? Henry Duman es el fundador de la Cruz Roja Internacional. Henry Duman, para la primera mitad del siglo XIX, participa en la batalla de Solferino en Europa. Entonces, él ve esto, él ve que nadie atendía a los heridos y una serie de cosas, y dice, no, pues, no podemos comportarnos peor que animales. Entonces, Henry Duman comienza a viajar por varios países europeos para convencerlos de que en una situación de conflicto, en una guerra, al menos se respeten algunos derechos de las personas. Como por ejemplo que se permita el accionar de un grupo
de médicos, enfermeras y voluntarios neutrales que pudiesen atender tanto a los heridos de uno o de otro bando. O, por ejemplo, que se respete la vida de los soldados que ya se rendían, o que se respete la vida de las poblaciones civiles en una situación de conflicto. ¿Nos damos cuenta? Tal vez podría ser ese uno de los primeros intentos internacionalmente de que se cumplan ciertas normas por varios países a la vez. Pero si hablamos de una idea, de un antecedente más eh, institucional de esta idea de derecho internacional, pero para los derechos humanos, tenemos que hablar de la Conferencia de Paz Internacional o la Sociedad de las Naciones, ¿no? De 1919. En resumen, profesor, ¿qué buscaba o en qué se basaba el derecho internacional de los derechos humanos? El derecho internacional de los derechos humanos se basa en esta idea, en que para lograr una adecuada, una correcta protección de los derechos humanos de las personas, no solamente se requiere de un cuerpo jurídico que sea de obligatorio cumplimiento en un ámbito interno de un país, sino se necesita que sea de obligatorio cumplimiento por muchos países, por varios países a la vez. Es decir, que el derecho internacional de los derechos humanos tenga un alcance internacional como tal. Y para hablar de esto, pues tenemos que hablar de dos instituciones muy importantes, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y allá nos vamos. Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas se da en 1945. Salón de clase, rápidamente dígame, ¿qué ocurría en el mundo en 1941, 1942, 43? ¿Qué ocurría por estos años? Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. Correcto, muy bien. Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial el ser humano puede mostrar lo peor de sí, ¿ya? Entonces ya para el 45 dice, no, esto no puede seguir así, estas cosas tienen que cambiar, y aparece pues la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es un llamado orientado y dirigido a los países, a los estados, a las naciones, a los pueblos, para que estos cambien su modo de actuar, ¿ya? Para que su accionar, su actuar, su proceder se base en principios, se base en propósitos como la igualdad soberana, el buscar arreglar sus controversias, sus diferencias por medios pacíficos, evitando pues recurrir a la violencia como tal. Por ejemplo, uno de los principios más importantes es el de no intervención en los asuntos internos de los países, es decir, el respeto a la soberanía de ellos. La Carta de las Naciones Unidas también se orienta, por ejemplo, en que las relaciones de los países deben de basarse en el respeto al principio de igualdad de derechos, en el respeto a la libre determinación de los pueblos, en darle una importancia muy fuerte a la cooperación, es decir, que los países de manera cooperativa conjunta puedan unirse y solucionar problemas comunes. Y de acá viene una pregunta, UNSA. ¿Qué nos preguntó la UNSA acá? De verdadero y falso también. Fue lo siguiente, la UNSA puso este enunciado. Dijo lo siguiente, la Carta de las Naciones Unidas tiene como objetivo principal el velar por la protección de los derechos y la dignidad del ser humano. ¿Verdadero o falso? A ver qué creen ustedes. La Carta de las Naciones Unidas tiene por objetivo principal el velar por el respeto de los derechos de los seres humanos y de la dignidad humana. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos, jóvenes. ¿Verdadero, dice Karen? ¿Los demás? Muy mal. No es verdadero. Pero ¿cómo, profe, que no va a ser verdadero? Escuchen bien lo que les estoy diciendo, jóvenes. Escuchen bien. ¿Ya? ¿Qué les he dicho hace un momento? A ver, es más, lean el título. ¿Qué dice? Carta de las Naciones, o sea, de las naciones, de los países unidos. Les he dicho hace un momento, la Carta de las Naciones Unidas es un documento que busca orientar el comportamiento, es decir, busca decirnos cómo se deben de comportar los países. Repito, los países, ¿ya? Las naciones.
Por eso te he dicho, dice, los países se deben de comportar respetando la no intervención en los asuntos internos de otros países, es la soberanía, ¿te das cuenta? La Carta de las Naciones Unidas se orienta directamente a orientar, a decir, a sugerir, a aconsejarnos, ya si quieres llamarlo así, cómo debe de ser el comportamiento de los países, de las naciones, de los estados, de los pueblos. Pero profesor, de esta manera también pues se protege a la población al final de cuentas. Correcto. Pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es orientar cómo es el comportamiento de los países. En este enunciado era falso. Hubiera sido diferente que diga carta de los seres humanos unidos. Ah, es diferente, ¿no? A las cartas de las naciones. ¿Listo? ¿Listo? Ya está. No hay problema, jóvenes. Acá estamos para corregir esos datitos, pulir esos conceptos. Muy bien. Y ahora vamos a hablar, ya que estamos hablando de la Carta de las Naciones Unidas, vamos. No, Karen, no te preocupes, podemos poner pipi, pipi, no hay problema. Tampoco vamos a ser tan malos. Ya, ¿en qué me quedé? Ya me hicieron olvidar. Ah, ya, estaba viendo. Ya, vamos a hablar de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La ONU se crea también para 1945. La ONU tiene por objetivo, el objetivo principal, convertirse, bueno, es actualmente el organismo internacional más importante que tenemos a nivel planeta. Eh, es el escenario, es la palestra más importante que tienen los diferentes países para que por medio de sus delegados, ¿ya?, puedan dar a conocer sus expresiones, sus opiniones y sus posturas acerca de diferentes temas y de asuntos que se tengan que resolver. Por ejemplo, temas relacionados a la lucha contra el terrorismo, a la seguridad, la paz, los derechos humanos, la igualdad de género, la producción de alimentos, el cambio climático. En el mediador, muchas veces en algunas situaciones de controversia internacional. Acá hago un paréntesis. Salón de clase. ¿Quién fue el peruano que ocupó en 2 periodos consecutivos este alto cargo de secretario de la ONU? A ver, ¿quién fue el peruano que ocupó en 2 periodos consecutivos este alto cargo de secretario de la ONU? Jóvenes, a ver, cultura general. ¿Cómo se llama? ¿O cómo se llamó? Porque ya falleció lamentablemente. Muy bien, Junior. Don Javier Pérez de Cuellar, correcto. Don Javier Pérez de Cuellar fue el peruano que ocupó en 2 periodos consecutivos este importante cargo de secretario de las Naciones Unidas. Muy bien. Otra preguntita de cultura general. Don Javier Pérez de Cuellar, cuando termina su mandato en la ONU, regresa al Perú, ¿ya?, y intenta convertirse en presidente, postula como candidato a la presidencia de la República. Pregunta, ¿contra quién compite? Es decir, ¿quién le gana en las elecciones y en qué año? A ver. ¿Nadie? ¿Contra quién compite? Les ayudo. Fue la década de los 90. Fujimori. Correcto, Junior, muy bien. Profe, pero en los 90 no era Mario Vargas Llosa en el 90, pero en el 95 el principal contendor de Alberto Fujimori fue Javier Pérez de Cuellar. O sea, profe, me está diciendo que nosotros tuvimos la oportunidad de tener a un ex secretario de la ONU
como presidente del Perú, pues sí. Pero en ese momento nuestros padres o los adultos de ese momento, pues decidieron votar por Alberto Fujimori. ¿Mm? Dato curioso. Ya está, sigamos. Siguiente organismo, tenemos ahí al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene por objetivo garantizar la seguridad y la paz mundial. Repito, ¿cuál es el objetivo del Consejo de Seguridad? Garantizar la seguridad y la paz mundial. Mediante, por ejemplo, muchas veces el uso de las fuerzas de paz de la ONU, lo que comúnmente se conoce como los cascos azules de la ONU. Este Consejo de Seguridad de la ONU está conformado por cinco países miembros, ¿no?, permanentes, que es Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China y Rusia. Listo. Luego tenemos a la Asamblea General de la ONU. La Asamblea General de la ONU es el máximo órgano representativo y deliberativo de este organismo internacional. Es decir, acá se toman las principales decisiones. Luego tenemos al Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas va a ser el organismo que se va a encargar de todas las acciones coordinadas en materia de aspectos sociales y económicos que lleve a cabo la ONU. Es decir, el Consejo Económico y Social se centra principalmente en promover programas, proyectos para buscar que se mejoren los niveles de vida de los países, en especial aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Siguiente, el Consejo de Administración Fiduciaria. El Consejo de Administración Fiduciaria es algo interesante. Escuchemos. Mira. Después de 1945, había países que perdieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como Italia, Alemania, Japón, por ejemplo. Y estos países, entre otros, perdieron sus colonias, extensos territorios que tenían en África y en Asia. Entonces la duda surgió, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todos estos territorios? Excolonias, muchos de ellos. Entonces surgió la siguiente idea, ¿no? Bueno, que se lo queden los países que vencieron. Dijeron, no, ya no podemos seguir así. Entonces, mejor que queden bajo la administración de la ONU. Listo. Entonces, para eso se creó el Consejo de Administración Fiduciaria, porque estos territorios, excolonias, muchos de ellos, quedaron en una condición de fideicomiso. ¿Qué es fideicomiso? Es en una condición de no autonomía. Y estos territorios tenían dos opciones, ¿ya? Uno, podían anexarse a formar parte de países que ya existían. O dos, podían formar nuevos países, ¿ya? Entonces, desde 1945 hasta la década de los 80, estos territorios entonces fueron tomando una u otra decisión, con tal que para 1994, en la década de los 90, ya no existía ningún territorio bajo esta denominación o esta condición de fideicomiso. Es así que en 1994 el Consejo de Administración Fiduciaria abandonó sus sesiones, es decir, ya no se reúne más, ¿ya? Porque ya no hay más territorios en fideicomiso. ¿Listo? Y finalmente hablamos de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial que tienen las Naciones Unidas. Sobre la Corte Internacional de Justicia no se preocupen, que vamos a hablar más profundamente en la siguiente sesión, en la siguiente semana. Muy bien, listo. Hasta acá vamos a hacer el primer alto. Acá nos vamos a detener. Y dejo abierta la línea para alguna preguntita o alguna duda que ustedes tengan referido al tema, a la parte del tema que ya hemos tratado. Pueden hacer las preguntas por el chat o pueden prender su micro también y lo hacemos. Si no hay ninguna duda, ninguna preguntita, entonces me dicen, profesor, todo correcto y continuamos. ¿Ninguna duda, chicos? ¿Todo correcto? Entonces, continuamos. Camila me dice, ¿todo bien? ¿Correcto? Blanca también. Ya, a ver, estirémonos un ratito. A ver, vamos, nos queda una horita. Vamos, yo sé que están cansados, están desde las 7 ahí haciendo clases.
Vamos, ya. Ya nos estiramos. Entonces, todo claro, hijos. ¿Continúo? Jóvenes. ¿Sí? ¿Con todo? Ya está. Muy bien. Presta atención, presta atención, presta atención. Vamos. Ahora vamos a hablar, hijos, sobre las agencias especializadas de la ONU. Profe, ¿qué es una agencia especializada? Mira, una agencia especializada son organizaciones autónomas, pero que trabajan dentro de la ONU. Repito, son organizaciones autónomas, pero que trabajan dentro de la ONU. Hay varias. Nuestro Banco del CEPRUNSA solamente nos ha puesto a tres. Es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO. Vamos a hablar de UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Profe, ¿de qué se encarga la UNESCO? Mire, la UNESCO tiene por objetivo principal edificar una cultura de paz. ¿Pero cómo, profe? O sea, ¿por qué edificar una cultura de paz? No entiendo, profesor. A ver, es que mire, la UNESCO se crea en el 45. Y recordemos lo que había pasado años antes, ¿no? La guerra mundial y todo eso. Entonces, el objetivo de la ONU en sí, ¿ya? Es evitar que nunca más vuelva a ocurrir algo tan dantesco, tan fuerte como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los principales instrumentos para evitar que algo así vuelva a ocurrir es la educación. ¿Ah? Es por eso que la UNESCO se ve a centrar específicamente en edificar una cultura de paz en los hombres mediante qué cosa? La educación, la ciencia, el respeto a las diferentes expresiones culturales de los pueblos. Es por eso que la UNESCO se va a centrar especialmente en buscar orientar a los pueblos, ¿ya? Para lograr este objetivo de una cultura de paz como tal. Bien, luego tenemos a la OIT. ¿Qué es la OIT? Es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, Organización Internacional del Trabajo. ¿Y de qué se encarga la OIT? Mire, mm, la OIT no solamente se encarga o no solamente tiene objetivos como, por ejemplo, buscar que se promueva la igualdad, ¿ya? La igualdad en cuanto al acceso al trabajo entre hombres y mujeres, luchar contra la explotación laboral infantil, mejorar la protección social dentro del ámbito laboral o fomentar diversas o más oportunidades de trabajo decente. Miren, acá tengo que ser claro. La OIT no solamente busca que nosotros tengamos acceso a un trabajo. O sea, no solamente busca que tú y yo tengamos un trabajo. No, la OIT va más allá. La OIT dice, las personas tienen que tener acceso a trabajos que puedan ayudar al desarrollo de la persona en sí, del ser humano como tal. Es decir, o sea, no solamente es conseguir un trabajo y punto, no, es conseguir un trabajo donde mínimamente pues la persona pueda tener un sueldo que le pueda permitir cubrir sus necesidades básicas, donde pueda tener acceso a un trabajo donde como mínimo pues se respete su jornada laboral de 8 horas diarias, tenga derecho a un seguro de salud, tenga derecho a un crecimiento personal dentro del ámbito laboral, donde se respete sus derechos. Es decir, la OIT busca que el ser humano tenga acceso a un trabajo que lo dignifique como tal. ¿Se dan cuenta? No es solamente derecho a un trabajo y punto. Un trabajo donde te explotan, donde no te pagan, donde te pagan un sueldo paupérrimo. No, es tener un derecho a un trabajo donde mínimamente pues, pueda ayudar al desarrollo de la persona y del ser humano como tal. Muy bien. Ahora vamos a hablar de una agencia que se hizo muy conocida en el año pasado, perdón, en el año pasado, 2020, 2021, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud se orienta principalmente a trabajar de manera conjunta con los gobiernos para buscar afrontar problemas sanitarios mundiales y poder garantizar que toda persona tenga acceso a una atención de salud. ¿Mm? La OMS busca garantizar el acceso a una salud
reproductiva, una salud sexual, donde esté incluida también la planificación familiar como ello. La OMS, por ejemplo, busca promover diferentes tipos de investigaciones y apoyarlas también, ¿no? Para buscar afrontar problemas de salud como la tuberculosis, el SIDA, el paludismo, etcétera. Es por ello, ustedes recordaremos, que en el 2020, en plena pandemia, y 2021, ¿cuál era la organización internacional que daba las directrices que tenían que ser seguidas por varios estados? La OMS. La OMS también busca realizar labores de socorro y ayuda para las poblaciones en situaciones de desastres naturales o conflictos bélicos, orientado a la protección de la persona y a la protección de la salud como tal. Correcto. Entonces, mira, Salón, ya hemos hablado de las agencias especializadas de la ONU. Ahora vamos a hablar de los fondos y programas de las Naciones Unidas. No te vas a confundir. Una cosa son las agencias especializadas de la ONU. ¿Qué eran las agencias especializadas de la ONU? Son órganos autónomos que trabajan dentro de la ONU. Otra cosa muy distinta son los programas y fondos de las Naciones Unidas. Los programas y fondos de las Naciones Unidas han sido creados específicamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas para tratar temas puntuales, temas precisos, como por ejemplo la infancia. Para este tema tan importante como es la infancia, pues se tiene a UNICEF. ¿Qué es UNICEF? El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que se va a encargar específicamente de brindar ayuda humanitaria a las niñas y niños, buscando que se respete sus derechos, de ellos en especial. Y si hablamos nosotros de un fondo o programa orientado a buscar que se mejore la calidad de vida, en especial de las poblaciones que se encuentran en extrema pobreza, buscando que su calidad de vida, que su desarrollo sea sostenible en el tiempo, pues tenemos que hablar del PNUD. ¿Qué es el PNUD? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD ha desarrollado bastantes labores en varios países de la región, ¿no? Como Bolivia, como el nuestro, Perú, Ecuador, Colombia, etc. Ahora, si hablamos del tema específicamente ambiental, pues hablamos acá del PANUMA. El PANUMA es el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. ¿Te das cuenta? Específicamente para el medio ambiente. Busca el PANUMA que se dé el uso racional del desarrollo sostenible del medio ambiente. Por ejemplo, el PANUMA ha desarrollado dos importantes proyectos en la Amazonía peruana, específicamente en el sector de Madre de Dios, ya que ese sector lamentablemente es uno de los más críticos en cuanto a deforestación y minería ilegal y tal indiscriminada. O sea, allí ha hecho dos proyectos muy interesantes antes de la pandemia, el PANUMA. Bien, recuerda, estamos hablando de derecho internacional de los derechos humanos, ¿ah? A ver, voy a retroceder. Y recuerda, cuando hablamos de derecho internacional de los derechos humanos, hemos hablado de la Carta de las Naciones Unidas, incluido la ONU, y ahora nos toca hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya propiamente dicha. Entonces, vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Salón de clase, denme en fecha. ¿En qué fecha se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿En qué fecha? 10 de diciembre. 1945. Error en el año. 48. El 10 de diciembre. De 1948, ¿verdad? Ya está. Acá la cosa es simple, es puntual, ¿ya? La UNSA les puede preguntar, ya, ¿por qué aparece la declaración? ¿Por qué aparece este importante documento? ¿Por qué? La respuesta es puntual también. La Declaración de los Derechos Humanos aparece como una respuesta a los actos de barbarie que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Punto. Repito, ¿eh? La pregunta es puntual, la respuesta es puntual. ¿Por qué apareció la Declaración de los Derechos Humanos? Aparece como una respuesta a los actos de barbarie que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Punto. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenía un punto flojo, tenía una debilidad, tenía un talón de Aquiles. ¿Cuál era esa debilidad? De que la Declaración Universal era solo eso, una declaración. No entiendo, profe.
O sea, jurídicamente hablando, no tenía una fuerza de obligatoriedad. Los países dijeron, ah, qué bonito, sí, la declaración, palmas, palmas, qué bonito, ya, pero hay que cumplirla. No sé, no sé, vamos a ver, capaz. No había una fuerza de obligatoriedad. ¿Y por qué? Porque es solamente una declaración. Una declaración es algo que yo le doy al mundo, le digo al mundo y punto. Entonces se dijo, ¿qué podemos hacer para que los derechos que están plasmados en esta declaración se conviertan en obligatorios? Entonces, a partir de 1962, se empieza la creación de los famosos pactos internacionales que se terminan de dar en 1966. Ah, ¿te das cuenta cómo acá la cosa cambia? ¿Por qué cambia? Porque ahora aparecen pactos internacionales. ¿Y qué es un pacto? En palabras simples, un pacto viene a ser el acuerdo que toman dos o más partes donde éstas se están auto obligando a cumplir lo que dice tal documento. No se ve la diapositiva o no se ve? A ver. Me dicen que no se ve, Francisco me dice que no se ve. ¿Los demás ven o no ven? Sí se ve, profe. ¿Sí se ve? A ver, corríjanme. Su compañero Francisco me dijo que no se veía. Sí se logra observar, profesor. Ya, gracias. Me hicieron asustar. Estaba traumado. ¿Qué ha pasado? Dije, ya. Entonces, les estaba explicando. Vamos a la idea. Les decía, entonces, ¿qué me quedé? Ah, ya, les estaba diciendo. Entonces aparecen estos pactos internacionales. Si ustedes revisan los nombres de los pactos, te dice Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos engloba ¿qué derechos? Los derechos de primera, segunda o tercera generación. A ver. Primera. Primera, correcto, muy bien. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿de qué generación? ¿Primera, segunda o tercera? Segunda. Segunda. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, cuando los países firman estos pactos, es decir, ratifican estos pactos, se están auto-obligando a cumplir lo que dicen esos pactos. Y esos pactos internacionales se basan en lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos. Ah, ya. La UNSA, ¿qué te puede preguntar acá? La UNSA te puede preguntar, ¿gracias a qué se convierten en obligatorios los derechos que están plasmados en la Constitución? La respuesta es simple. Se convierten en obligatorios jurídicamente hablando, ¿ya? Gracias a la aparición de los pactos internacionales, ¿ya? De los pactos internacionales. Bien. Y estos pactos internacionales, tranquilos, que los vamos a ver más adelante, ¿eh? Los vamos a ver en la segunda semana. Vamos a hablar más profundamente de ellos. Última diapositiva. Vamos a hablar ahora ya directamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la diapositiva, ¿ya? Vamos a ver nosotros los 30 derechos humanos que tenemos ahí. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Quién lee del 1 al 10? Del derecho 1 al 10. A ver. ¿Nadie? ¿Nadie quiere leer del 1 al 10? ¿En serio, chicos, nadie? ¿Nadie quiere leer del 1 al 10? ¿Qué fue? Solamente es leer, nada más. Los que están acá en la diapositiva, ¿se ve la diapositiva del 1 al 10? ¿Es en serio? ¿Nadie quiere leer? Dios santo. Bueno, como nadie quiere leer, entonces les voy a decir yo que lean. A ver, voy a llamar a algunos del salón. Como no quieren leer. A ver. Voy a llamar al señor Jorge Armando Álvarez. ¿Está presente? Supongo que sí, ¿verdad? Jorge Sí, Armando. profesor, sí. Sí, Ahí profesor, está, señor sí, Jorge, por favor. Lea usted, señor Jorge, a ver, voy a retroceder, del artículo 1, del derecho 1 al derecho 10. 1. Todos nacemos libres e iguales. 2. No habrá distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole social, política o económica.
todos tenemos derecho a la vida. La 4 es nadie está sometido a esclavitud. 5, nadie será sometido a tortura. 6, todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica. 7, todos somos iguales ante la ley. 8, toda persona tiene derecho a defenderse ante los tribunales. 9, nadie podrá ser detenido, preso o desterrado arbitrariamente. 10, derecho a un juicio justo. Correcto, señor Jorge, muchas gracias. Ahora del 11 al 20, ¿quién lee? A ver, en el chat, Karen. Karen está diciendo pánico ya, Karen, para que pierda el pánico. Lea Karen del 11 al 20. Pobre Karen. Karen, Ok. sabemos Sí, que ya está ahí. pues. Ya. 11. Derecho a la presunción de inocencia. 12. Derecho a la intimidad. Derecho a circular libremente. Asilo. 15. Derecho a la natalidad. 16. Derecho al matrimonio. 17. Derecho a la propiedad. 18. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Hasta la 20, ¿no? Sí. Muy bien. 19. ¿Sí? Perdón. Sí, sí, hasta la 20, hasta la 20. 19. Derecho a la libertad de expresión. 20. Derecho a la libertad de reunión. Ya está. Muchas gracias, Karen. Ahora vamos con alguien más. A ver, voluntario, alguien más que quiera leer del 21 al 30, rápido, por favor. ¿Nadie? ¿Es en serio? Ya, vamos con Jonathan. Jonathan Joel Cayo. Señor, lea, por favor, del 21 al 30. Señor Jonathan Joel Cayo Quispe, lea del 21 al 30. Señor Jonathan, señor monitor, no es que yo sea chismoso, pero... Ah, ahí está, ya hablo, no funciona mi micro. Uy, Dios mío, no. Qué coincidencia, ¿verdad? Qué oportuno, no funciona su micro. Bueno, será, pues será. Ya está bien. Ya está. Ahí está, alguien, por favor, listo. Alguien levantó su manita, lea, por favor, rápidamente. ¿Nadie? ¿Es en serio? ¿Nadie? Ya, lea, por favor, lea quien está levantando su mano. 21, derecho a la democracia. 22, derecho a la seguridad social. 23, derecho al trabajo. 24, derecho al ocio. 25, derecho al nivel de vida adecuado. 26, derecho a la educación. 27, derecho a la cultura. 28, derecho al orden social. 29, derecho a las libertades y al respeto de la comunidad. Y 30, derecho a que estos derechos no sean suprimidos en ninguna circunstancia. Con el micro apagado. Muchas gracias, María, muchas gracias. Bien, ahora voy a explicar o vamos a comentar un poco esto. Miren, jóvenes, cuando nosotros hablamos de los derechos, a veces ocurre un problema, ¿ya? ¿Qué ocurre? De que tendemos a pensar y a creer que todos los derechos humanos son absolutos, como tal, totalmente absolutos. Y no, no es tanto así, ya que como vamos a ver ahorita, en algunas circunstancias, ¿ya? Alguno de estos derechos va a tener una excepción como tal. Por ejemplo, ¿qué dice el número 3, no? Todos tenemos derecho a la vida. Nadie puede acabar con la vida de otra persona. Ya, muy bien. Pero hace un rato hemos hablado que existen cierto tipo de circunstancias donde una persona puede acabar con la vida de otra persona y no vas a la cárcel. Por ejemplo, ¿cuándo? A ver, jóvenes, ¿cuándo uno puede acabar con la vida de otra persona y no ir a prisión? ¿Es en defensa? Correcto, legítima defensa. Correcto, legítima defensa. ¿Cuándo más?
Estado de necesidad, ¿ya? Estado de necesidad, ¿ya? ¿Cuándo más? Cuando este hecho es cometido por un inimputable, como inimputable, profe. Por ejemplo, estás caminando por feliz de la vida por la calle y ves ahí a una persona con desórdenes mentales, lo que usualmente llamamos un loquito, en la calle así todo, con su ropita, sucio. ¿Sí? Tú lo miras, él te mira, dices, bueno, me voy. Y de pronto aparece este loquito con un rocón y te golpea la cabeza, te mata. Esta persona va a ir a la cárcel. No, pues no, porque tiene desórdenes mentales. No irá a la cárcel, irá a un sanatorio mental, pero no a la cárcel no va, porque es un inimputable como tal. O por ejemplo, veamos lo que dice el artículo 13, ¿no? Derecho a circular libremente. Toda persona tiene derecho a circular libremente, tanto dentro y fuera de su país, de igual manera a poder solicitar el cambio de su domicilio a donde él quiera. Ya está, muy bien. Pero recordemos qué ocurrió en el 2020-2021. En el 2020-2021, usted o yo podíamos salir así a la hora que querramos, de buenas a primeras. ¿Podíamos salir así? No, ¿verdad? ¿Te imaginas que yo hubiera salido en esos años así libremente y cuando el policía me hubiera dicho, pero señor, ¿por qué sale? Yo le hubiera dicho, no, señor policía, según el artículo 13º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo tengo libertad, derecho a circular libremente por donde se me dé mi regalada gana. El policía que me hubiera dicho, sí señor, tiene usted razón, eso dice la declaración, pero estamos en un estado de emergencia. Y por estas circunstancias tan especiales, y solamente por estas, su derecho a circular libremente se ve restringido en esta ocasión. ¿Te das cuenta? Hay cierto tipo de restricciones como tal. Y podríamos decir, seguir viendo algunos otros, ¿no? Pues el derecho a la libertad de reunión. También sabemos que en una situación de estado de emergencia, este derecho también tiene cierto tipo de excepciones. Entonces, jóvenes, termino con esta idea, el tema. Nosotros debemos de entender que los derechos humanos son muy importantes, correcto, pero no debemos caer en el error de pensar que todos ellos son totalmente absolutos sin mediar ningún motivo, razón o circunstancia, porque ya nos estamos dando cuenta que sí, en algunas circunstancias muy específicas tienen algún tipo de excepción como tal. Muy bien. Y en los minutos que nos restan rápidamente, vamos a hablar de las preguntas de la práctica. Rápidamente, primera pregunta de la práctica, ¿qué dice? Los derechos humanos son para todos, ¿correcto? Engloban derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos y nadie, ni el más poderoso de los gobiernos, tiene autoridad para negarlos. Pregunta, ¿cuál de las alternativas, perdón, presentan la totalidad de instituciones que están llamadas a promover y garantizar la protección de los derechos humanos? A ver, ¿cuál de estas alternativas sería? A ver. A ver, ¿cuál de estas alternativas sería? A ver, jóvenes señoritas. A ver. A ver, ¿cuál de esas instituciones o cuál de esas alternativas tiene la totalidad de instituciones que deben de proteger al ser humano como tal? La D, me dicen, a ver, la D, los países que se encuentran incorporados a la ONU. Recuerden lo que dijimos en clase, ¿ah? Las características, los derechos humanos están por encima del Estado, si no nacen con el Estado. Por ejemplo, Norcorea no está en la ONU. ¿Significa entonces que los señores norcoreanos no tienen derechos humanos? No, sí tienen. La E, los firmantes de los convenios de derechos humanos y los que no han firmado. Gracias, señor monitor. O sea, la pregunta es clara, te dice, ¿cuáles son la alternativa de que la totalidad, o sea, todos? Ah, la C, correcto. Los estados, las Fuerzas Armadas, las personas, las instituciones, las autoridades, usted, yo, todos. Ah, ya, entonces, porque todos, recuerda que son obligatorios, todos, absolutamente, todos estamos obligados a
Garantizar y garantizar y promover los derechos humanos. La respuesta correcta ahí sería la C. La C. Muy bien, siguiente pregunta. Nos dice, Mario decide hacer uso del ejercicio de su derecho de libertad. Sin embargo, él reconoce que está sujeto a, para no afectar el control normativo. El control normativo. A ver, ¿cuál sería en la siguiente pregunta, en la 4? A ver. Chan, 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 chian. Chian, chan, chan, chian. Control normativo, ¿eh? En la pregunta 4. La B. La B, a ver. ¿La B o la D? ¿Qué han dicho? La B. Las limitaciones se por ley. Correcto, sí, muy bien. Correcto. Si hablamos de normas, control normativo es la ley. La misma ley pone sus límites. Correcto, muy bien, Junior. La B. Siguiente, pregunta número 6. Proteger los derechos humanos significa promoverlos, reconociendo que todas las personas merecemos gozarlos, incluso aquellos que por alguna razón no los ejercen. Una de las características de estos derechos nos indica que pueden reconocerse más derechos de los que ya tenemos. Ahí está, ahí te dio la respuesta. La C. La C. Correcto, son progresivos. Recuerda que eran progresivos, que pueden reconocerme en un futuro, quién sabe, más derechos de los que yo actualmente gozo. Correcto. 8. En Lima, más de 1000 ciudadanos protestaron frente al Parlamento y una plaza cercana donde exigieron la liberación del expresidente Castillo, luego de asumir el cargo presidencial la señora Dina Boluarte. La pregunta es, ¿el derecho a la protesta es un derecho humano que enfatiza la característica de? O sea, ¿con qué características se relaciona el derecho a la protesta? A ver. Automáticamente tienes que eliminar la alternativa C. No, ¿cómo va a ser la C, chicos? ¿Qué dice la C? Inmutabilidad. ¿Existe inmutabilidad como una característica en nuestro banco? No, no existe. No está dentro de las 9 que yo mencioné. Entonces, no es la C. ¿Cuál sería? A ver. La protesta, ¿con qué características se está relacionando? Según ese caso que ha puesto la pregunta 8. Junior me dice la D. A ver, pues inalienable, no, obviamente. Correcto, es la D, chicos. Universalidad. Muy bien, universalidad. Muy bien. Muy bien. Siguiente. 11. Dice, los expertos alertan que las consecuencias del cambio climático en España en los próximos 50 años serán devastadoras por el calentamiento de la cuenca del Mediterráneo que aumenta en un 20% más rápido que el resto del planeta, lo que provocará sequías, falta de agua dulce y subida del nivel del mar. La pregunta es puntual. ¿Qué derecho se vio afectado con este cambio climático y a qué generación corresponde? A ver. Cambio climático. Vamos, jóvenes, cambio climático. Correcto, muy bien. La C, ¿qué dice la C? Derecho a un medio ambiente sano y tercera generación. Correcto, jóvenes, correcto. Muy bien, siendo exactamente las 11:25, jóvenes, ya es hora de que yo me vaya. Un gustazo haber trabajado con todas y todos ustedes. Me voy, se cuidan mucho. Espero que el tema haya sido entendible. Espero haberme hecho entender, jóvenes. Nos vemos.